¿Qué misterios esconden las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto han sido una fuente inagotable de misterio, teorías y asombro desde hace miles de años. Estos monumentos milenarios, especialmente la Gran Pirámide de Giza, representan no solo la habilidad arquitectónica de una civilización antigua, sino también una intrincada mezcla de matemáticas, astronomía, mitología y simbolismo. Aunque conocemos algunos datos sobre su construcción, su propósito y el contexto histórico, todavía existen enigmas sin resolver que han cautivado la imaginación de arqueólogos, historiadores y curiosos de todo el mundo. Empecemos por comprender la historia detrás de las pirámides. ¿Por qué se construyeron? ¿Qué motivó a los egipcios a dedicar tantos recursos y tiempo en levantar estas enormes estructuras? La razón principal parece ser la devoción hacia sus faraones y sus creencias religiosas en una vida después de la muerte. En la antigua cultura egipcia, los faraones no solo eran considerados líderes políticos, sino también deidades en la tierra, manifestaciones vivas de los dioses que necesitaban ser honrados tanto en vida como en la muerte. Las pirámides no solo eran tumbas, sino templos monumentales que albergaban el espíritu eterno del faraón, quien, según las creencias, trascendería a otro mundo para reinar junto a los dioses. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops alrededor del 2560 AC, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que permanece en pie. Esta estructura monumental, que originalmente tenía una altura de 146 metros, ahora es de 138 debido a la erosión y la pérdida de la capa exterior de piedra caliza. Fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años. Su precisión es tan sorprendente que aún hoy en día los ingenieros no tienen una explicación definitiva sobre cómo lograron alinearla con precisión casi perfecta respecto a los puntos cardinales. Esta alineación exacta ha sido un tema recurrente en teorías que sugieren un conocimiento avanzado de astronomía entre los egipcios. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de las pirámides, encontramos detalles fascinantes que alimentan tanto teorías convencionales como teorías alternativas. La teoría más aceptada sobre la construcción de las pirámides sostiene que una gran cantidad de trabajadores, la mayoría campesinos, participaron en su construcción durante las temporadas en las que el Nilo inundaba sus campos. Este periodo les permitía trabajar para el faraón en lugar de dedicarse a la agricultura, lo cual incentivaba a miles de personas a colaborar en proyectos de construcción. Sin embargo, algunas teorías alternativas sugieren que los egipcios tenían acceso a tecnologías desconocidas para la época o que incluso contaban con una organización de trabajo mucho más avanzada, algo que desafía el conocimiento tradicional sobre la historia de la civilización egipcia. Una de las teorías más interesantes sobre la construcción de las pirámides está relacionada con el uso de rampas. A lo largo de los siglos, arqueólogos han propuesto diferentes tipos de rampas que podrían haber sido utilizadas para transportar los enormes bloques de piedra hasta la cima de la pirámide. Desde rampas rectas hasta rampas en espiral, estas teorías intentan explicar cómo se pudieron mover las enormes piedras de más de 2 toneladas de peso cada una. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, no se ha encontrado evidencia concluyente de cómo exactamente se realizaron estos trabajos. Esta falta de pruebas concretas ha dado lugar a muchas teorías alternativas, incluyendo las más extremas que sugieren que los egipcios podrían haber utilizado tecnologías que no entendemos hoy en día. Otra curiosidad es el hecho de que la Gran Pirámide, aunque parece completamente sólida, tiene pasadizos y cámaras internas. La Cámara del Rey, donde se cree que se encontraba el sarcófago de Keops, está ubicada en el centro de la pirámide y es de difícil acceso, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su propósito. Además, algunas investigaciones modernas han descubierto lo que parecen ser vacíos o cámaras ocultas dentro de la pirámide, lo que sugiere que todavía hay más secretos por descubrir. ¿Por qué, después de miles de años de excavaciones, los egipcios parecen haber dejado espacio dentro de la pirámide sin una explicación clara? Esta pregunta ha llevado a algunos a especular que las pirámides contienen información o elementos que van más allá de lo que entendemos sobre la historia egipcia. Lo que realmente distingue a las pirámides de Egipto de otras estructuras antiguas es su simbolismo. Las pirámides están alineadas con los puntos cardinales, lo que sugiere una relación con el cosmos. Además, la forma de la pirámide tiene un significado profundo en la cultura egipcia. Los egipcios creían que el faraón ascendía a los cielos tras su muerte, uniéndose al dios Ra, el dios del sol. La forma triangular de la pirámide se asocia con el rayo de sol, un símbolo de la ascensión divina. Así, las pirámides no solo eran tumbas, sino portales hacia el más allá,
lugares donde el faraón podía continuar su viaje hacia la eternidad. A lo largo de los siglos, las pirámides de Egipto han sido objeto de numerosos estudios y exploraciones. Arqueólogos de todo el mundo han desenterrado, restaurado y estudiado estos monumentos, pero muchos secretos aún permanecen. Además, el descubrimiento de otras pirámides en zonas menos conocidas, como la pirámide de Meidum o las pirámides de Dashur, ha abierto nuevas interrogantes sobre la evolución de la arquitectura egipcia y el conocimiento involucrado en su construcción. Las teorías sobre la construcción de las pirámides no se limitan a lo que sabemos a través de la historia tradicional. Algunas investigaciones modernas han planteado teorías más arriesgadas. Una de las más debatidas es la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que seres extraterrestres pudieron haber jugado un papel en la construcción de las pirámides. Aunque esta teoría carece de pruebas científicas, la idea de que los egipcios pudieron haber tenido ayuda de seres más avanzados tecnológicamente sigue siendo popular en algunos círculos. Un tema recurrente en las teorías sobre las pirámides es el propósito real de la Gran Pirámide. Mientras que la mayoría de los arqueólogos coinciden en que su función era ser una tumba para Keops, algunos investigadores creen que la pirámide podría haber tenido otros usos más allá de los funerarios. Algunos especulan que la Gran Pirámide podría haber sido una gigantesca máquina de energía o un dispositivo astronómico destinado a medir el paso del tiempo o incluso a capturar la energía cósmica. Esta idea se basa en las extrañas propiedades geométricas y matemáticas de la pirámide, que parecen tener correlaciones con las frecuencias y energías de la Tierra. De hecho, algunos estudios sugieren que la Gran Pirámide podría haber sido diseñada de acuerdo con principios matemáticos y físicos desconocidos, como la relación entre el pi y la proporción áurea. Esta conexión ha llevado a algunos a plantear la teoría de que los egipcios conocían principios avanzados de matemáticas y física que aún no se habían descubierto hasta el siglo XX. Sin embargo, no todos los arqueólogos coinciden en estas ideas. Muchos sostienen que los egipcios simplemente usaron métodos tradicionales y conocimientos basados en la observación para crear estas estructuras impresionantes. Además de las teorías sobre la construcción y el propósito de las pirámides, existen historias y leyendas populares que han alimentado el misterio que las rodea. Se dice que las pirámides están llenas de maldiciones, que las personas que profanen sus tumbas sufrirán consecuencias fatales. Aunque muchos de estos relatos son mitos o leyendas sin fundamento, la idea de la maldición de los faraones sigue siendo un tema intrigante en la cultura popular, especialmente después de la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922, cuando varios de los involucrados en la expedición murieron en circunstancias misteriosas. El misterio de las pirámides no es solo un asunto de arqueología. A lo largo de la historia, las pirámides han sido símbolos de poder, conocimientos ocultos y misterios por resolver. Incluso en la actualidad, las investigaciones continúan desvelando nuevos detalles sobre su construcción y propósito. A pesar de que se han descubierto muchos aspectos de su diseño, los secretos que aún guardan las pirámides siguen siendo objeto de fascinación. ¿Qué más podrían esconder? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que es indiscutible es que las pirámides de Egipto seguirán siendo una de las mayores maravillas de la humanidad, desafiando nuestra comprensión de la historia y la ciencia. Es importante recordar que estos monumentos no son solo una maravilla arquitectónica, sino también una fuente continua de fascinación. Al explorar más a fondo el contexto histórico y cultural de las pirámides, nos damos cuenta de que no solo estaban construidas para los faraones, sino que también tenían una función más amplia en la sociedad egipcia. Cada pirámide representaba un microcosmos de las creencias religiosas y espirituales de la época. Uno de los aspectos más sorprendentes de las pirámides egipcias es cómo se alinean con una precisión tan asombrosa. La Gran Pirámide de Giza, en particular, está orientada con una exactitud casi perfecta hacia los puntos cardinales. Los arqueólogos han descubierto que las caras de la pirámide están alineadas casi perfectamente con el norte, sur, este y oeste. Este hecho ha desconcertado a muchos expertos, ya que los egipcios no contaban con la tecnología moderna para medir las direcciones de manera tan precisa. Algunas teorías sugieren que los egipcios utilizaban las estrellas para orientarse, específicamente la estrella polar, que siempre ha señalado hacia el norte en el cielo nocturno. Para algunos investigadores, esta alineación no es solo una casualidad o un logro técnico, sino que podría tener un propósito mucho más profundo. En el antiguo Egipto, el norte se asociaba con el reino de los dioses y con la eternidad.
Algunos estudiosos creen que las pirámides fueron construidas para crear un vínculo simbólico entre la tierra y el cielo, y que su alineación con los puntos cardinales podría haber sido una forma de conectar el faraón con el cosmos y, por ende, con los dioses. La relación de las pirámides con el cosmos no se limita solo a su alineación, sino que también se refleja en los cálculos matemáticos empleados en su construcción. La geometría de las pirámides egipcias es otro aspecto que ha desconcertado a los expertos durante siglos. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está construida en una proporción extremadamente precisa, que se aproxima al número pi, una constante matemática que no fue descubierta oficialmente hasta miles de años después. Algunos investigadores han sugerido que los egipcios tenían un conocimiento avanzado de matemáticas que desafía nuestra comprensión de la historia. Según estos estudios, la pirámide fue diseñada para reflejar principios matemáticos fundamentales, lo que podría indicar que los egipcios sabían más sobre el mundo natural de lo que se pensaba. Además de la precisión matemática, las pirámides también están relacionadas con la astronomía. Durante la construcción de las pirámides, los egipcios observaban los cielos con una atención meticulosa y muchos de sus monumentos fueron diseñados con el propósito de alinearse con eventos astronómicos específicos. La Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada con la estrella Al-Nitak, una de las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. En la mitología egipcia, Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Para los egipcios, las estrellas no eran solo puntos brillantes en el cielo, sino representaciones del mundo divino, y la alineación de las pirámides con estas estrellas podría haber sido vista como un medio para asegurar la ascensión del faraón al reino de los dioses. Si bien la relación entre las pirámides y la astronomía es fascinante, también lo es la cuestión de cómo se construyeron estas gigantescas estructuras. A pesar de los avances en la ingeniería moderna, aún no se ha llegado a un consenso claro sobre cómo los antiguos egipcios pudieron levantar bloques de piedra que pesaban varias toneladas. Existen varias teorías al respecto, cada una más intrigante que la anterior. Una de las teorías más aceptadas es que los egipcios usaron rampas para elevar los bloques hasta las alturas requeridas para la construcción de las pirámides. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concreta de las rampas, lo que deja abierta la posibilidad de que existieran métodos que hoy desconocemos. Las rampas pueden haber sido rectas, en espiral o incluso internas, pero el desafío de mover bloques tan pesados sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han sugerido que los egipcios podrían haber utilizado una combinación de rampas, rodillos y cuerdas para transportar los enormes bloques de piedra. Sin embargo, algunos expertos han propuesto teorías más controvertidas que incluyen el uso de tecnologías avanzadas, como la levitación o el uso de fuerzas desconocidas. Un aspecto importante de la construcción de las pirámides es el número de trabajadores necesarios para completar el proyecto. Aunque se cree que las pirámides fueron construidas por miles de trabajadores durante las temporadas de inundación del Nilo, algunos estudiosos sugieren que los egipcios pudieron haber utilizado una fuerza laboral permanente especializada. La idea de que las pirámides fueron construidas por trabajadores esclavos es un mito ampliamente difundido, pero en realidad, muchos de los trabajadores eran campesinos que eran contratados para trabajar en las pirámides durante los periodos en los que no podían cultivar sus tierras debido a las inundaciones del Nilo. Además de los trabajadores, las pirámides de Egipto también implicaron el trabajo de artesanos, ingenieros y arquitectos altamente capacitados. El hecho de que las pirámides sean tan precisas y complejas en su diseño sugiere que los egipcios poseían un alto nivel de conocimiento y habilidades técnicas. De hecho, algunos arqueólogos han afirmado que los antiguos egipcios podrían haber tenido un sistema educativo avanzado que les permitió formar a estos expertos. Sin embargo, muchos detalles sobre cómo los egipcios adquirieron y transmitieron estos conocimientos siguen siendo desconocidos. Aunque las pirámides de Egipto siguen siendo una maravilla de la ingeniería antigua, su verdadero propósito, su construcción y los secretos que aún guardan continúan siendo un tema de misterio y asombro. Sin duda, las pirámides de Egipto siguen siendo uno de los mayores logros de la humanidad y probablemente seguirán inspirando a futuras generaciones a buscar respuestas.